Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión de infancia hoy día 6 de enero. Presidenta, solo desearle feliz cumpleaños. Cuando una senadora cumple 50 años es muy importante. Bueno, como es mi amigo, me está alabando ahí, ¿no? Son más de 50, pero muchas gracias. Ya, y como tiene que ser, trabajando como en Pascua de Reyes hoy día, además por la infancia. Le vamos a dar la palabra a la Secretaría para que nos dé la cuenta. Presidenta, hoy no tenemos cuenta, solo continuar con el estudio del proyecto de ley de armonización. Para esta sesión está invitado el presidente ejecutivo del Grupo Incidencia para Plazos Sin Límites de la Fundación Proacogida, señor Francisco Covarrubias, quien se encuentra presente, junto con el asesor, señor Cristian Torres, y la directora ejecutiva de la Fundación Chilena de la Adopción, señora Alejandra Ramírez. Perfecto, darle la bienvenida a los senadores, agradecer los saludos también de los dos senadores y hoy día dando inicio ya a un proceso, probablemente penúltima comisión que realicemos en torno al tema de armonización. Ha sido un trabajo largo, pero un año muy fructífero. Sí, lo vamos a sacar en enero. Lo vamos a cerrar el ciclo y vamos a tener dos proyectos a nuestro haber, el de adopción y el de armonización, si Dios lo permite, dos grandes proyectos. Entonces, lo vamos a sacar en enero absolutamente. Hemos tenido jornadas más largas de lo habitual, hemos tenido el apoyo de la subsecretaría y también de nuestros abogados, de los secretarios, un tremendo apoyo. Y ahora ya nos queda el término y los ajustes que hay que hacer. Viene llegando la subsecretaria de la Niñez. Buenos días, buenas tardes ya. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos entre 15 y 20 minutos no más. Nos disculpan por los premuras del tiempo, pero tenemos que seguir votando los compromisos que tenemos adquiridos ya con tiempo. Muchas gracias. Y senador, gracias a todos y a todas por constituirse, por ser una comisión que saca la pega. Mi nombre es Francisco Covarrubias, yo soy coordinador de la red Acogida. Somos alrededor de 70 programas de familias de acogida, instituciones preocupadas de la infancia, y tenemos una coordinación con Fundación Chilena para la Adopción, Fundación San José para la Adopción, Fundación Aldea SOS y varios jueces de familia, expertos nacionales e internacionales. Y el problema que teníamos, senadores y senadoras, es que estuvimos muy concentrados en el proyecto de ley de adopción. Entonces, gracias a ustedes, logramos presentar varias indicaciones que esperamos que sean bien acogidas en la Comisión de Constitución, pero celebramos todo el trabajo que hicimos en conjunto con sus asesores. El tema está en que eso no nos permitió poder llegar a tiempo con indicaciones a la armonización, y hoy día traemos muchas, pero son muy buenas y muy coherentes con lo que ustedes vienen haciendo y con el proyecto de ley de adopción que ustedes acaban de sacar. Entonces, estoy aquí con Cristian Torres, que también es de Fundación Proacogida, Alejandra Ramírez, de Fundación Chilena para la Adopción, y ahí está Claudia Lara. Ella fue la coordinadora nacional de Chile Crece Contigo, es doctora, está haciendo un magíster, terminó su magíster ahora en Estados Unidos, formándose con los expertos en trauma. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dar paso a la presentación, que la haremos en tiempo récord, de tal manera de cumplir con los 15 minutos que nos dice. Entonces, el objetivo de esta presentación es poder complementar estos tres proyectos, estas tres leyes de las cuales habla el proyecto de ley de armonización: transferencias, servicios de protección especializada y garantías. Resulta que lo que queremos es vemos problemáticas serias en el proyecto de ley de armonización y creemos que estamos todavía a tiempo para poder hacernos cargo. Queremos hablar de garantías y neurociencia, y hablar de políticas públicas trauma informada, que es un concepto un poco técnico, pero que nos va a explicar la doctora Claudia Lara, garantías y plazos,
La propuesta del proyecto de ley de adopción viene con ciertos plazos y estamos muy preocupados de la transición. ¿Se acuerda, senadora Aravena, que nos juntamos para poder hablar de qué pasaba con la transición entre el proyecto de ley de adopción que fija plazos y la realidad de los niños que tenemos hoy día en el sistema? Entonces usted nos pidió venir inicialmente para poder hablar sobre eso. Vamos a hablar de una propuesta que entregamos a la Comisión de Constitución, pero que lo involucra a ustedes íntimamente. Después queremos hablar sobre qué pasa con los egresados, garantías y modalidades y financiamiento, familias de acogida, el proyecto de ley la ley de garantías y la participación. Queremos promover un consejo consultivo local y nacional de familias. Entonces, para poder entender bien, somos la sociedad civil ligada al acogimiento y la adopción completa, que está acá hoy día presente. ¿Para qué? Un poco tarde, venir a hacernos cargo de nuestras propuestas para el proyecto de ley de armonización, después de haber trabajado intensamente junto con el Ejecutivo y con ustedes con el proyecto de ley de adopción. Para partir, queremos presentar a la doctora Claudia Lara. Ella fue la coordinadora nacional del Chile Crece Contigo, así que muy cercana a la realidad. ¿Le puedo? ¿Sí? Perdone, pero ¿usted tiene esa presentación? Sí, y se la imprimí a cada uno de ustedes, así que en este minuto la estamos repartiendo. Gracias. Yo les pido muchas gracias por la paciencia. La verdad es que para nosotros, yo soy familia de acogida y este es un voluntariado, así que es súper importante que esto pueda estar acá hoy día presente. La doctora Claudia Lara es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, fue la encargada nacional Chile Crece Contigo, es la vocera de la Red Nacional de Expertos en Trauma, que viene hoy día a poder promover una indicación específica sobre trauma informado. Claudia Lara, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, aquí estoy. Gracias por la invitación, para mí es un honor poder acompañarlos hoy día y poder contarles un poco sobre el cuidado informado en trauma. Francisco, tú vas pasando la diapositiva, ¿cierto? Para poder presentar bien, voy a tener que, para que te vean, no sé cómo hacerlo. Pero te escuchamos perfecto. Pero sí, eso es lo importante. La presentación está, eso es lo importante, lo que está en la diapositiva. Bueno, entonces hoy día queríamos contar un poco sobre el cuidado informado en trauma y las bases desde las neurociencias que tienen y que cómo impacta en el fondo a los niños en su curso de vida y por lo cual debemos y necesitamos generar políticas públicas que aborden e intervengan prontamente, oportunamente en el desarrollo infantil. Entonces, vamos a aclarar algunas definiciones que seguramente todos ustedes saben, pero cuando empezamos a hablar es importante a veces aclarar algunos conceptos. Vamos a partir por explicar que las experiencias adversas de la infancia son experiencias que son potencialmente traumáticas, depende de lo que esté cursando en la vida de estos niños, pero que producen un estrés crónico y si no se abordan pueden producir trauma, ¿no? Claudia, minuto. Senadora, ¿usted la escucha bien? Senadora, yo soy parte de esta red, así que voy a tener que seguir yo la presentación, Claudia, y de tal manera que se escuche mejor. Sí, la preparamos juntos. La verdad es que lamentamos porque se escucha mal. Es verdad. Y el tema es muy importante. Entonces, sí. Entonces, si se saca el audífono. Sí. Claudia. ¿Sí, ahí? Ya. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí, Claudia, sí. Dale. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces comentaba que vamos a hablar de algunas definiciones específicas para poder comprender por qué estamos conversando de cuidado informado en trauma y por qué es tan importante abordarlo, especialmente en todas las políticas públicas que aborden a la infancia, ¿no? Por supuesto, a las políticas públicas que tienen que ver con vulneración de derechos en la infancia. Las experiencias adversas son experiencias vividas durante la infancia y son consideradas, están basadas primero en estas 10 primeras experiencias adversas que propuso el doctor Felitti en los años 90. Hoy día se saben que son muchas más, pero son experiencias que producen un estrés crónico en los niños y ese estrés crónico se sabe hoy en día que impacta el neurodesarrollo. Son experiencias como el abuso,
físico, emocional o sexual, el maltrato, la negligencia, vivir en hogares disfuncionales, donde la madre esté bajo violencia, donde haya abuso de sustancias o haya problemas con la justicia, donde alguno de los dos padres no esté disponible, donde haya niños que crecen con un entorno con alguien con problemas no tratados en salud mental. Esas son las experiencias adversas que impactan el desarrollo infantil. El trauma, por otro lado, se define como el resultado de estos eventos y es la respuesta emocional que esto produce, que puede ser física y emocional. Y aquí quiero ser también súper clara, vamos a hablar un poco de la neurociencia y cómo esto impacta en el neurodesarrollo para comprender que esto no es algo que solo está en el momento vivido, sino que va a impactar en el curso de vida, si es que no lo abordamos prontamente. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, desde haber trabajado en políticas públicas, yo trabajé como encargada nacional, como decía Francisco, de Chile Crece Contigo, en el Ministerio de Salud. Eh, y ahí uno aprende la importancia de que, aunque veamos mucha evidencia detrás, lo importante es saber también si esto es costo efectivo o no. Y aquí están los estudios, yo solo se los voy a dejar para que ustedes vean, pero Estados Unidos ha avanzado muchísimo en términos de cómo esto impacta económicamente y lo costo efectivo que es tratar esto, porque el impacto de las experiencias adversas para el país, para el Estado, es muy grande. Entonces, es importante reconocer, dame una antes, por favor, Francisco. Gracias. Que los riesgos a largo plazo son para la salud pública. Los adultos con 4 o más experiencias de estas experiencias adversas tienen una carga económica enorme para el Estado de millones de dólares. Las experiencias adversas están asociadas con enfermedades crónicas, con enfermedades en salud mental, con conductas de riesgo como el abuso de sustancias. Por lo tanto, generan gastos tanto a los sistemas de salud como a los servicios sociales. Esta sobrereactivación crónica del sistema de estrés provoca niveles elevados de una hormona que se llama cortisol y esto impacta el desarrollo infantil y produce problemas después que no solo generan problemas de regulación emocional o de aprendizaje o de salud mental, sino que enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. Y estos efectos neurobiológicos pueden llevar a déficit y habilidades cognitivas con mayor impulsividad, dificultades sociales, en general, problemas en el curso de vida. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, acá solo para mostrarles una antes, Francisco, por favor. Solo para mostrarles algunas imágenes de cómo impacta, y aquí quiero ser bien enfática porque he escuchado, me ha tocado ver cómo hay a veces profesionales que comentan cosas como esto se le va a olvidar porque esto lo vivió desde chico. Así que quería mostrarles un poco alguna evidencia de la imagen del centro que dice estrés tóxico, efecto de un entorno desfavorable. Es una imagen de una resonancia magnética funcional, es un estudio que hizo UNICEF en niños institucionalizados de Rumania, no muy diferentes, con realidades no muy diferentes a nuestros niños institucionalizados, y se puede ver cómo el cerebro de niños que viven con un entorno favorable está funcionando activamente como corresponde a la etapa del desarrollo, mientras el cerebro de niños con un entorno desfavorable tienen en áreas específicas de la corteza prefrontal que ayuda al control de impulso, a la planificación, a la toma de decisiones, tienen estas áreas no activas y no funcionantes. Y pueden ver también un cerebro como completamente el cerebro en un niño de 3 años, con un niño que tiene una vida normal, versus el cerebro de un niño con extrema negligencia. Aquí hay múltiples estudios, pero lo que quiero transmitir es que esto no va a ser algo que es solo de un instante, sino que va a afectar el curso de vida. Esto cambia epigenéticamente, no solo a la generación que está viviendo el trauma, sino que puede pasar incluso de generación en generación. Y hoy día se habla del trauma transgeneracional. Entonces, por lo tanto, es muy importante intervenir en esto oportunamente y dar las herramientas que las familias necesitan. ¿Qué prevalencia hay de esto? En Estados Unidos se sabe que estas experiencias adversas tienen, más o menos el 64% de la población tiene al menos una experiencia adversa. Los estudios en Chile han mostrado que tenemos aproximadamente 89% de nuestra población tiene una experiencia adversa. Y más del 54% tiene más de 4 de estas experiencias adversas.
O sea, esto es algo completamente transversal y que en Chile está impactando mucho más de lo que siquiera pensábamos en un principio, ¿no? Y los niños en sistemas de cuidado, prácticamente, y digo solo prácticamente porque todo puede pasar, pero esto se entiende que el 100% de nuestros niños en los sistemas de cuidado de protección han sido expuestos a estas experiencias y por lo tanto expuestos a trauma, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos abordar esto desde la política pública con un enfoque informado en trauma. Acá les dejo también el documento de la Oficina de Infancia de acá de Estados Unidos, en donde genera las guías para implementar el enfoque de cuidado en trauma en los servicios sociales de protección infantil. Tener un enfoque informado en trauma permite conocer el impacto del trauma y tener herramientas concretas para su intervención. Hay cosas concretas que se pueden hacer y que se hacen y que se capacitan a los equipos para lograrlo, ¿no? Y esto permite efectivamente llegar a la resiliencia y cambiar entonces el curso de este estrés crónico y del impacto que estábamos viendo. Esto se implementa en los sistemas de protección acá en Estados Unidos, pero también se implementa en los sistemas de salud y también se implementa en la educación, en justicia. Y es a lo que yo me estoy dedicando acá actualmente, que es a poder capacitar a los equipos en salud, en atención primaria, en hospitales y en educación a implementar esto. Esto es algo que tiene un modelo y que no es tan difícil de implementar. Entonces, la atención informada sobre trauma es un cambio organizacional, ¿sí?, de todo el sistema, que busca incorporar modelos de prácticas teóricamente coherentes en diversos entornos y roles, incluido el bienestar infantil, el apoyo a las familias, la justicia, la salud mental y la educación. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, solo comentar algunas cosas concretas, que este enfoque en el fondo requiere una mirada transversal que va a impactar no solo a los niños, sino que a los niños, a sus familias, también impacta el sistema, requiere una organización del sistema, pero se ha visto que tiene un mucho mayor impacto también, o un gran impacto también, en los equipos, y por lo tanto una mayor efectividad del sistema. Entonces, nuestra propuesta es incorporar un enfoque informado en trauma en la ley 21.430 y se puede incluir en algunos artículos que aquí nosotros ponemos y proponemos, en particular en el artículo 7, en donde se habla del interés superior del niño. Con un enfoque informado en trauma se fortalecería este principio y podemos seguir los lineamientos ahí que UNICEF nos convoca de incorporar el interés superior del niño y el cuidado informado en trauma en las intervenciones que hablan de infancia, los derechos a la protección contra la violencia, generando no solo entonces un modelo que produzca prevención, sino que también se enfocaría en la recuperación y en la resiliencia posterior, y participación y autonomía progresiva, que es un enfoque, el enfoque de cuidado informado en trauma fomenta la participación activa y segura de los niños en decisiones sobre su bienestar, cosa que es clave. Y finalmente, incorporar la capacitación obligatoria de cuidados informados en trauma directamente en el artículo 75 no solo fortalecería la ley, sino que alinearía las prácticas del sistema de protección infantil con estándares internacionales, asegurando un entorno más seguro, empático y efectivo para los niños. Finalmente, entonces, las instituciones y programas que provean servicios para la niñez y adolescencia deben implementar servicios informados en el trauma, lo que conlleva formación y acompañamiento de los equipos, gestión institucional y trabajo con los adultos a cargo. Muchas gracias, Claudia. Senadores, senadora, subsecretaria. Esta es nuestra propuesta número 1, de que en la ley del proyecto de ley de adopción no cabía porque era muy específico, pero como ella demuestra, esto es algo que es transversal. El enfoque de derecho es a las leyes, como el enfoque de trauma informado es a la neurociencia, a la psicología y a la medicina. Entonces son enfoques complementarios que tienen que estar en nuestra ley de garantía para que realmente sea integral. La siguiente propuesta tiene que ver con el proyecto de ley de adopción, que es lo que están viendo la comisión de al lado, pero que acá, junto con usted, senadora Aravena, y con la venia del Ejecutivo, se nos ocurrió también la idea de cómo poder pensar un transitorio que se hiciera cargo del tema de qué hacemos con los niños que tenemos hoy día si queremos cumplir con el plazo de 1 año, máximo 1 año y medio. Gracias, presidenta.
Muchas gracias a los senadores por su intermedio. Bien breve en este punto, este es un tema que está incorporado como indicación por algunos parlamentarios en la comisión en el proyecto de ley de adopción. Entendemos que además cuenta con el respaldo del Ejecutivo, está incorporado en un transitorio, no obstante las características que tiene, nos parecía relevante planteárselos a los integrantes de la Comisión de Infancia, porque además lo involucra directamente en uno de sus párrafos. Muy en breve lo que tiene que ver es lo siguiente: la ley de adopción, cuando comience a regir la nueva modificación y se apruebe, esperamos definitivamente, el gran cambio que incorpora de establecer un plazo máximo para la definición de una fórmula de egreso de los niños, niñas y adolescentes del sistema, que se encuentren con la medida de protección de separación de su familia de origen de 12 meses, nos vamos a encontrar con un gran número de niños en el sistema que ya van a tener esa medida de protección. Se entiende que a esos niños pueden variar los números, pero se habla hoy día de 14.000, podrá ser 10% más, 10% menos. La verdad es que la cifra que sea es una cifra que el sistema no tiene capacidad de absorber. No hay familias de acogida, no hay familia adoptiva, no hay un sistema preparado para hacerlo, no existen cálculos exactos respecto de las necesidades que el sistema requiere en todas sus dimensiones. Todos los programas que están incorporados en la implementación, por ejemplo, las medidas, los informes, la capacidad de los tribunales, etcétera. Nosotros, en la lógica de que esto sea una ley que efectivamente se pueda implementar y no sea letra muerta en la implementación, y considerando que este es el aspecto, probablemente uno de los aspectos más relevantes del proyecto de ley y de las indicaciones que el Ejecutivo incorporó en esta última etapa de tramitación, nos parece que una manera de hacerse cargo de esto es mediante este transitorio que propusimos, que tiene que ver con establecer la obligación de los ministerios de Desarrollo Social y Familia en lo que les compete a ellos, y de Justicia en lo que les compete a dicho ministerio, de establecer un informe que dimensione los requerimientos efectivos que requiere la implementación de esta ley en el caso de los niños que ya van a estar en el sistema con medida de protección una vez que la ley comience a implementarse, y un plan de acción que permita que efectivamente no nos olvidemos de esos niños, que es una de las posibilidades que podría perfectamente suceder, o que se genere un taco en el sistema, una fea manera de decirlo, digamos, pero que en el sistema esto se transforme en una imposibilidad de que avance el sistema, se generen listas de espera, etcétera. Esta es una indicación que, como les decíamos, se presentó en la comisión, aún no se vota. Entendemos que puede haber alguna objeción a la admisibilidad de la indicación, pero entendemos también que está el compromiso del Ejecutivo de poder subsanar esos problemas de manera de que esta indicación se pueda aprobar, porque entendemos que hay mayoría de parte de los integrantes de la comisión para poder respaldar esta indicación. Y uno de los aspectos que tiene, y por eso además era importante planteárselo, es que establece un informe de manera regular, trimestral o cuatrimestralmente, a las comisiones unidas de la Cámara de Diputados y del Senado de Familia, de manera de ir dando seguimiento al plan de acción que arroje lo que los informes de las autoridades indiquen. Eso respecto de esta indicación. Vamos a terminar porque tenemos que avanzar, y luego le vamos a dar la palabra a los senadores y a la subsecretaria para que nos cuente, porque esto es más bien informativo para nosotros. Senadora, perdón. Sí, como lo ha involucrado a ustedes directamente es que decimos contarlo, y porque se nos ocurrió también junto con ustedes, ¿se acuerda, senadora? Pero también contarles que en el proyecto de ley de presupuesto de este año, también incorporamos algo que logró los votos y que lo involucra a ustedes. De manera bimensual, el servicio informará en sesión especial conjunta a las comisiones de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado y la Cámara de Diputados sobre el estado de la ejecución del presupuesto y el avance de los objetivos de política y metas comprometidas. Son cosas que no tienen que ver con la armonización, pero que queríamos contarles porque, gracias a los senadores, logramos que se incorporara la ley de presupuesto, porque nos preocupó mucho la subejecución presupuestaria al tercer trimestre del año pasado. Pero, senadora, tenemos 5 indicaciones para armonización. Acá vienen. Primero,
el tema de qué pasa con cuando egresan. Nos preocupa que la OLN van a acompañar la situación vital de los egresados de protección, pero no es algo integral. Nosotros hoy día dice que tiene que monitorearse la situación vital de tal manera de detectar oportunamente aparición de nuevos hechos. Sin embargo, creemos que para que sea integral tiene que quedar escrito de la siguiente manera. Serán sujetos a atención todos los egresados, cualquiera sea su edad. El seguimiento debe ser integral y extensivo, adaptándose a la complejidad de cada caso y a las necesidades de acompañamiento detectadas en el proceso de egreso, teniendo una duración mínima de 24 meses. Senadoras y senadores, yo soy un egresado del sistema, pero mi niño todavía no tiene con quién quedarse de manera definitiva. O sea, muchas veces los egresos son para cumplir con los plazos, pero no necesariamente con una solución definitiva que al niño le permita decir, me quedo con esta familia de origen o con familia de acogida. Yo tengo 6 años en el programa, pero me egresaron y uno sigue con complejidad. Entonces, una oficina local de la niñez no solamente tiene que acompañar la situación vital, sino que también la integralidad a la cual nos pide la ley de garantía. La siguiente es también respaldar. Usted vino a exponer la red de egresados de Chile, egresados de residencia, ¿cierto? Respaldamos esa propuesta de que se la acompañe hasta los 21 y hasta los 24 sí que están estudiando. También nos preocupa de que, acuérdense que esta ley que estamos modificando, la ley de pagos, y hoy día hay un programa preciosos de acompañamiento a los adoptados que se llama el PRI, y el problema es que está en una banda de pago como programa ambulatorio y resulta que eso solamente asciende a 220.000 pesos y hoy día no tiene sentido. No se puede licitar programas de PRI porque esa plata es muy poco. Entonces hay que cambiarlo de subvención y eso está en la ley de pago de subvenciones. También nos preocupa el tema de las familias de acogida. Senadores y senadoras, se requiere revisar actualmente el tema del financiamiento, no de las familias de acogida, sino que también de lo que pasa en protección. Y para eso tenemos hoy día un estudio muy bueno de Sideni y Focus el año 2021 que dice que los montos que están hoy día involucrados no permiten hacer un trabajo como corresponde, ni menos cuando cumplamos con el año. Ustedes egresaron acá un proyecto de ley que dice 1 año para trabajar. Eso no se puede hoy día con los montos en familias de acogida que son muy por debajo de los montos en residencia. Y la familia de origen y el niño tienen el mismo nivel de dificultad. Entonces, proponemos la siguiente indicación para el proyecto de ley de armonización. Dentro del plazo de 12 meses, desde la publicación de la ley, el Ministerio desarrollará un informe técnico que establezca los montos y actualizados necesarios para el financiamiento efectivo de los programas de cuidado alternativo, tanto familiar como residencial, donde se establezcan los costos reales, basados en evidencia científica, incorporándose fórmulas de actualización, incluir mecanismos concretos de fiscalización, esto que lo realiza una organización externa, o sea, que darle el plazo para que lo pueda licitar y que de tal manera que la ley de presupuestos que siga sea vinculante, o sea, que este estudio técnico permita poder actualizar la ley de presupuestos que siga, porque lo que nos puede pasar es que terminamos haciendo con políticas que suenan como si aseguraran derechos, pero que efectivamente no lo hacen. Otra propuesta de indicación es que no tenemos ley de familias de acogida. Tenemos ley de adopción, incluso tenemos leyes específicas para residencia, pero no tenemos ley de familias de acogida. Entonces, estamos muy contentos con la constitución de esta mesa, o sea, de esta comisión, también del Ministerio de Desarrollo Social. Escribamos un reglamento exclusivo de familias de acogida que nos permite poder escribir las distintas modalidades y que haga vínculos con la residencia. También incorporamos una indicación que dice lo siguiente. La va a explicar Cristian. Sí. Bien, muy breve también. Este es un intento que hicimos. Intentamos introducir en la ley de presupuesto para el 2025, que es la obligación, y desgraciadamente, de hecho, algunos parlamentarios, entre ellos la senadora Carvajal, la propuso como indicación a la ley de presupuesto. Lamentablemente se declaró inadmisible. Se hizo modificaciones y se continúa declarando inadmisible. La respuesta del Ejecutivo en esta materia ha sido que esto está, uno, que es inadmisible porque requiere recursos, pero que está contemplado en la ley
Pero creo que acá hay una confusión sobre lo que estamos hablando, ¿ya? Y por eso nosotros hacemos referencia en esto, por ejemplo, a lo que contiene la ley TEA, que establece como una obligación del Estado campañas de sensibilización respecto de la situación de los niños TEA, que es un tipo de trastorno dentro de muchos tipos de trastornos. De hecho, si escuchamos a la doctora hace un rato, los trastornos por trauma son transversales. Entonces, lo que estamos planteando, y con esto cerramos, es que se incorpore como una obligación del servicio realizar campañas de sensibilización respecto a acogimiento y adopción, pero que además se incluye en estas campañas la realidad más escondida del sistema, que son los casos de niños y niñas de edad avanzada que están abandonados en el sistema y que bajan las tasas de adopción dramáticamente después de los 3 o 4 años, y también la situación de los niños con situaciones de discapacidad y otras situaciones que son aún más abandonados en el sistema. Se logró que el protocolo de acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios se incorporara una frase, probablemente la frase la hicieron desde la DIPRE y la cortaron bastante, digamos, y la frase como quedó en el protocolo es campañas de adopción. En realidad eso es limitar el concepto y el contenido de lo que estamos planteando mucho, y creemos que esto debiera ser una obligación permanente del servicio de protección de la niñez. Esta es una realidad que se proyecta en los años, la edad de los niños puede y probablemente va a ir aumentando, y por lo tanto la obligación de establecer campañas debiera estar incorporado en este tema. La verdad es que no entendemos cuál es el problema que puede haber en algo como esto. Nos parece que es algo tan evidente y tan lógico que debiera ser bastante respaldado. Claro, campañas nacionales de adopción promovidas desde el Estado no han habido. Lo único que es la campaña de... Claro, hay campañas para familias de acogida, pero son un mes y son insuficientes para la realidad que necesitamos para la ley de garantía y para la ley de adopción que viene. También, y por último, y aquí terminamos, una de los ejes de la ley de garantía es la participación. Y el Ejecutivo promovió una indicación para poder crear consejos consultivos de niñeces, adolescencia. Bueno, nosotros queremos extender esto a familias. Se llama Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en ese sentido las familias tienen que ser el núcleo de nuestras políticas públicas. Sabemos que el senador Osandón, la senadora Carvajal, la senadora Aravena y también el senador Walker han tratado de que ojalá no miremos al niño descontextualizado con su familia, y una manera muy concreta de hacerlo es que se cree en cada oficina local de la niñez un consejo consultivo de familias de acogida, o sea, de familias de origen, familias de acogida extensa, familias de acogida externa y adoptiva, y también a nivel nacional. Esto yo lo escuché en un seminario de UNICEF, en el cual participó la subsecretaria de la Niñez, y venía a traer desde el Banco Mundial buenas prácticas internacionales. Una buena práctica internacional es que los usuarios participen. Las ONG no somos la voz de los usuarios, salvo contadas excepciones. Necesitamos llegar a que la familia de origen y la familia extensa pueda tener voz en la oficina local de la niñez y en un consejo consultivo a nivel nacional. Muchas gracias. Considerando los tiempos, agradecer que se ajustaron lo más posible, porque los temas eran muchos. Le vamos a dar la palabra a los senadores y también a la subsecretaria. Decir que efectivamente todavía estamos a tiempo de hacer mejoras, sin duda. Y evidentemente estos son temas que ustedes nos proponen y que tenemos que obviamente ver, primero con los asesores, con los senadores y también con la subsecretaría, que es nuestra contraparte, y entender que se ha hecho mucho este año por la infancia a nivel legislativo y que evidentemente uno siempre quisiera más, porque hay cosas que obviamente uno comprende son de mucha complejidad. Quisiera agradecer también, aprovechando que estamos partiendo el año, a todas las organizaciones que aquí están mencionadas: Proacogida, San José, Aldeas Infantiles SOS, FADOP, expertos nacionales e internacionales, mucha gente que durante este año 2024 y partiendo el 2025 cooperó, nos ayudó, porque sabemos que aquí hay mucha voluntariedad. Aquí gran parte de las instituciones hacen un enorme esfuerzo con pocos recursos y ayudan a los que más, lo que debiera ser la gran preocupación del Estado de Chile y de la ciudadanía.
Por eso, para cerrar solamente mi intervención, decirles que agradezco mucho el estudio que nos presentó la profesora Claudia Lara, que en mi opinión particular, lo voy a leer con más calma el tema, me parece trascendente, dado que hoy día el gran problema que tiene Chile es el tema del crimen. Y justamente podríamos evitar muchísimo el nivel de violencia que hoy día tenemos, el nivel de criminalidad y el futuro con tanta desesperanza que tienen muchos jóvenes que han vivido estos traumas, que han vivido una situación compleja que hoy día los tiene donde están. Y que todo esto podría cambiar si la sociedad parte previniendo y trabajando con la infancia y no haciéndose cargo cuando ya es tarde. Y no me imaginé nunca las cifras, por eso las voy a buscar con más calma. O sea, las cifras que ustedes presentan acá en el estudio son tremendas. O sea, el costo para Estados Unidos, que es un país muy desarrollado en comparación con nosotros, habla de una situación que Chile como país no podría abordar, no tiene cómo. Y que claramente el que ustedes ya lo están viendo en Estados Unidos, de lo que está significando, yo sé que es frío decirlo, pero es un análisis económico que te está planteando lo que cuesta a la sociedad y al país y a la familia el no hacerse cargo a tiempo de una situación que uno cree porque no sabe, porque no es experto, que es algo puntual y que quizás con comida, con cariño, con casa, con educación es suficiente. Y pareciera que no es suficiente y lo que arrastran los niños es para toda la vida, sin restar lo que tiene que ver con la infelicidad de un niño que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos. Así que le vamos a dar las gracias. Vamos a partir por, tú habías pedido la palabra, Loreto, la senadora Carvajal, y si el senador Orsandón quiere hacer algún aporte, y luego la subsecretaria. Bueno, primero que todo, saludar a nuestra presidenta, que está de cumpleaños, la queremos mucho, así que todo nuestro cariño es parte de la vida y creo que... Así que muchas felicitaciones. Claro, además de ese año feliz a todos. Quiero agradecer efectivamente, como ha dicho nuestra gran presidenta, las intervenciones. La verdad es que cada vez que uno... saludar, por cierto, a nuestras subsecretarias o asesores desde el Ejecutivo, pero quiero retomar lo importante y lo revelador que son las intervenciones. Uno cada vez que escucha y que hemos estado imbuidos en este proyecto se le abre, no sé, 10 dimensiones diferentes, que no nos da el tiempo de poder abordarlo como es debido, como dicen en el campo, pero con a lo mejor ese tiempo para asimilar y para generar propuestas que tengan sostenibilidad en el tiempo, pero que proyecten un modo de hacer las cosas diferentes. O sea, yo recojo el punto de que hay mucho por hacer. O sea, como dice alguien cercano mío, me voló la cabeza lo que decía Claudia, en el sentido de lo que hemos venido escuchando tanto tiempo, que es esa suerte de huella emocional que queda impregnada en el quehacer del ser humano en todo su desarrollo. Y si nos vamos un poquito más allá también en otras experiencias, no solo en la material, y cómo eso genera un cambio radical en cómo vivimos y cómo nos desarrollamos y cómo buscamos esa felicidad en la vida, que a veces es muy complejo cuando no se atiende este tipo de necesidades. Y voy a lo concreto, o sea, yo veo, para ser sincera, a miles de kilómetros la posibilidad de que nosotros tengamos un sistema, primero, que entienda y comprenda esto, segundo, que se haga cargo de que efectivamente un niño que ha sido, voy a usar la palabra a veces dura, pero maltratado por su entorno, incluyendo no a toda la sociedad, no solo al núcleo familiar o al núcleo cercano, pueda ser atendido de la forma que es debida, haciendo eco en su derecho a la inocencia, su derecho a la candidez, su derecho a entender que lo que viene para sumar a su vida tiene que ser bueno, no malo, y no ser él muchas veces, o ellos o ellas, depósito de traumas y de elementos negativos de esta sociedad. Entonces, mi primera pregunta, Claudia, es decir, yo puedo entender que en Estados Unidos tenemos primero recursos que permiten avanzar hasta allá. ¿Cómo ella ve y cómo nos presentaría a nosotros una alternativa que fuera pausada en el tiempo? Porque sería engañar a la gente que nos está viendo y si nos vamos a hacer cargo, vamos a tener un sistema que efectivamente hoy día vaya y ya hacerle un examen, una radiografía a un niño, ya es complejo, es caro, no existe la disposición, tenemos lista y es cosa de ver cómo estamos en el tema de salud. Entonces, más allá de eso, esa atención creo que
es muy dificultosa, pero yo no me quiero desprender de poder hacerla o de poder tener un camino, un relato hacia allá, y eso es lo que yo le pediría a Claudia con mucha generosidad, que nos dijera dónde pudiéramos avanzar de manera primaria para que eso ocurriera. Lo segundo, las propuestas que ustedes han hecho, indicaciones totalmente válidas, o sea, quisiéramos a lo mejor recogerlas. Primero, no sé si ya las presentaron, si hay un respaldo por parte del Ejecutivo, porque yo, para ser honesta y concreta, y aquí termino para no extenderme más, es preguntarle a la subsecretaria, parece ser que de lo que descubrimos en el estudio del presupuesto, las oficinas locales van a quedar más o menos igual, en recursos, en competencia y qué decir en capacidad de gestión, porque parece que todavía, y entiendo que así fue, lamentablemente, bajo el alero de una discusión territorial, llámese alcalde, de acuerdo a sus directrices, y no fuimos capaces, y aquí yo quiero al tiro hablar sobre la mesa lo que va a ocurrir, de generar recursos disponibles, por ejemplo, mejor direccionados a través de los gobiernos regionales, que creo que es esencial, porque yo comparto la necesidad de urgencia, pero también me quiero hacer cargo de eso. Hicimos la propuesta como lo hicimos en las campañas de sensibilización, y lo que a mí se me respondió en la sala del Senado, por parte de la IPRE, es que efectivamente esto venía. Hoy día parece que no están así. Entonces, desprendernos de aquello, actuar sobre eso, y lo último, perdonen la extensión, invitarle a todas las organizaciones a que nos convoquen, ojalá en otro espacio, con tiempo, disponible, región de Ñuble, no sé, Santiago, donde quieran, porque creo que es súper importante que nosotros asumamos un compromiso de trabajo, y a lo mejor no se agota con nuestra presencia en esta comisión, pero que es un imperativo moral y humano como estándar de autoridad el hacernos cargo del futuro de los niños y niñas de este país. Entonces yo me inscribo al tiro. Dígame dónde. Ojalá ustedes se organicen para poder ir y discutir esto con más largo plazo, porque de verdad que a veces los tiempos no aprenden. Le vamos a dar la palabra inmediatamente al senador Sandón, solo recoger lo que nos ha planteado la senadora Carvajal y hacerles una invitación a ustedes, justamente de poder coordinar un seminario de un mediodía en este mismo congreso. Podemos pedir al salón y poder tocar estos temas con un poquito más de profundidad. Me encantaría escuchar los temas que tienen que ver con lo que planteó la profesora Lara y otros temas que son relevantes, como el tema de las familias de acogida, el por qué no hacemos una invitación abierta hoy día a la sociedad, por ejemplo, a aumentar la adopción como una situación que muchas veces se vio tan larga, tan compleja, que todo el mundo como que le hacía un poquito cierto el quite, pero hoy día, gracias a estas nuevas normas y la ayuda de ustedes, vamos a hacerlo mucho más efectivo. Entonces, hay harto que hacer. Esperemos que sea en enero, tenemos todo el mes para programarlo. Así que, senador Sandoni, y luego la senadora, perdón, ya le cambié el título a la subsecretaria. Perdón. Gracias, Presidenta. Bueno, seminario que hagamos, la cosa es que lo hagamos con el gobierno para poder hacer algo, porque si no, denle la aceleración, el abrazo y listo. Porque, no, pero si está preguntando por el reemplazo. ¿Qué reemplazo? Los socialistas no. Pero da lo mismo. No, oye, pero da lo mismo. Estamos con quórum. Y vamos a votar bien. No, es que además vamos a ver que tú planteaste. Sí, qué bueno. No, Presidenta, muy corto. A ver, una pequeña reflexión. Creo que en esta comisión hemos tomado en cuenta a los que hacen la pega. No se me olvida nunca cuando el presidente Boric fue con nosotros un grupo a esa comisión de niñez que se armó y querían destruir y desarmar todas las organizaciones cooperadoras, porque el Estado es el que las hacía todas. Esa era la posición. Y después se dio cuenta, creo que hubo una visita que el diputado hizo a la Protectora de la Infancia y se dio cuenta que las organizaciones cooperadoras hacían mucho más pega que el Estado. Entonces, eso es súper importante. O sea, si aquí nosotros en estos proyectos de ley no escuchamos a los que hacen la pega, estamos mal, ¿ya? Y creo que lo hemos hecho, por lo menos yo he tratado, y yo sé que usted también y todo, de ser un conducto. Segundo, darle la fuerza a eso y confiar más en esa alianza privada. Lógico, porque la gente, o sea, los que están ahí no están por ganar plata, están por solucionar los problemas.
yo les conté 1000 veces que a mí me tocó desde chico todo el tema de convivir con chiquillos de la Casa Nacional, digamos, y cómo las familias acogían y cómo cambiaba. Y eso lo hacían 1000 veces mejor que el Sename. Aunque no tuviera ni grande tecnología, la vieja campo lo educaba y salían chiquillos de primera. Conozco una vieja que tenía 20 hijos, llegó a tener 20 hijos, 20 adoptados. Y todos volvían después a verla de viejo, fue una cosa muy bonita. Entonces, es súper importante no soltar este hilo, que es un hilo ideológico. El Estado lo hace normalmente mal, tiene que fiscalizar, que es otra cosa. Pero estas organizaciones hay que potenciarlas, ¿ya? Desgraciadamente lo que pasó con las famosas fundaciones le ha hecho mucho daño a todas las fundaciones y a la ONG porque las meten a todos en el mismo saco. Entonces, grandes organizaciones han tenido problemas por esta desconfianza y nosotros no caigamos en esto. Y agradecerle al gobierno que tiene un cambio absoluto en esto y están funcionando. Pero si vamos a hacer un seminario, que lo hagamos con el gobierno para que tenga algún efecto. Porque esto no es solo plata, no es solo plata. Los municipios, yo algo de experiencia tengo, las famosas oficinas de la niñez, lo más importante no era la plata, eran las redes que tenía el municipio para activar el sistema, ¿ya? Y como muchos ideológicamente lo único que quieren es quitarle esas cosas a los municipios, ya le están quitando los colegios, estamos metidos en un tremendo forro, gracias, espero que no quiten la atención primaria, porque ahí la terminan de embarrar, pero esas redes eran redes maravillosas para ayudar a los niños. Así que yo agradecerle a las instituciones y sigamos en esa parada, yo creo que es fundamental. Con fiscalización y duro con el que no cumple, por supuesto, pero con los que cumplen hay que ayudarlos. Bueno, esta comisión ha dado ejemplo de trabajar entre todos bien. Hemos hecho muy buen trabajo con el gobierno también y con todas las instituciones de la sociedad civil. Yo le pediría a la subsecretaria pudiera, obviamente le vamos a dar la palabra porque todo tiene que ver con la opinión de ustedes también, en el sentido de que como ya nos queda poco, subsecretaria, nos quedan 18 artículos de los cuales vamos a votar algunos ahora, poder ver la posibilidad de revisar en detalle todas las propuestas de ellos y poder ver qué cosas pudieran enriquecer el proyecto, sin duda, y las que obviamente no se puede por un tema de platas o lo que sea, bueno, por lo menos las dejaremos en la historia de la ley, pero sí lo que se pueda, por supuesto, sí. Nos quedan todavía todo el mes de enero para despachar este proyecto que va a salir, eso le comprometí yo al senador Sandón hoy día, que este proyecto va a salir despachado a este Senado en este mes. Así que le damos la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio a los demás senadores. No hay ningún problema. Nosotros hemos estado en buena parte, diría yo, impulsados por las conversaciones y las discusiones que hemos tenido acá, tanto en términos del proyecto de adopción como del proyecto de armonización, donde, como ustedes muy bien dicen, han ido saliendo, ¿verdad?, un conjunto de situaciones específicas, algunas de ellas ilustradas por las organizaciones de la sociedad civil y otras ilustradas por la experiencia y el tiempo que llevamos de implementación del sistema de garantías, que es breve, pero que hemos ido aprendiendo de cuáles son las cosas que están por fortalecerse y cuáles son aquellas que definitivamente hay que modificar, cambiar, ajustar, etcétera. Yo pienso que, y estamos más que disponibles, si es que hay que hacer espacios de conversación más amplios respecto de muchos de estos temas. Nosotros hemos tenido sistemáticamente, ¿verdad?, una recepción de lobbies, de conversaciones con organizaciones, con las propias organizaciones que están acá, en términos de cómo podemos fortalecer el trabajo. Respecto de lo que se plantea acá, lo primero que quiero decir es que el enfoque de trauma informado es un enfoque que se está incorporando hoy día al trabajo del Servicio de Protección Especializado. Es algo que de hecho se han hecho algunas modificaciones que están incluso en consultas con comités de expertos en esta materia y en otra. Eso tiene un plazo, algunos hasta enero, otros hasta marzo. Se constituyeron comités de expertos bastante diversos en términos de capacidad, digamos, de profesionalmente hablando, con expertos que se encuentran, digamos, fuera del país incluso, para poder poner más claramente el enfoque informado en trauma en lo que son los lineamientos y las acciones. Eso incluso ha llevado a
modificaciones en las orientaciones técnicas y en términos de las nuevas residencias. Y en ese sentido creo que es importante lo que se está haciendo en eso. Podemos conversar con más detalle si un enfoque en particular, que es ampliamente, digamos, acogido y conocido, es algo que como propiamente tal puede ponerse en una ley que tiene que permanecer en el tiempo y que los enfoques de este tipo lo que pueden ir cambiando y perfeccionándose y etcétera. Todos estos han sido, digamos, avances muy significativos de las neurociencias desde el primer momento en que se ocupó en Chile el tema de las neurociencias para hacer políticas públicas, que fue en Chile Crece Contigo en el año 2007. Eso ha ido profundizándose. En ese minuto se conocía el estrés tóxico, que lo estaba haciendo perfectamente el Centro de Desarrollo de Harvard, y eso tenemos que irlo mirando. Pero nosotros estamos de acuerdo con que ese es un enfoque que se tiene que manejar. Y hay consultas respecto de eso. Solo quiero terminar refiriéndome al tema, Presidenta, de lo que significan los egresos, los niños egresados. Nosotros estamos acogiendo varios de los elementos que se han conversado aquí y en la Comisión de Adopción respecto del trabajo con egresados y de cómo se puede hacer eso. Una cosa es el seguimiento que se hace a todos los egresados a través de las oficinas locales, que la decisión que tomó el gobierno fue ampliar en la práctica el alcance de solo seguimiento a la situación vital. Nosotros si uno mira las orientaciones técnicas del trabajo de las OLN en esa materia, es mucho más amplio que simplemente saber si están vivos o muertos, que es lo que uno podría leer de la situación vital de los niños. Y eso implica, eso no tiene que ver solamente con los que egresan a los 18 años, tiene que ver con cualquier niño de la edad que sea que egresa de los programas del servicio, y eso también hay que tenerlo claro, es distinto del egreso a los 18 años de cuidado residencial. Y en términos del egreso a los 18 años de cuidado residencial, se acaba de lanzar una consulta pública, el 30, me parece que fue el 30 o el 31, el 30. Se acaba de lanzar una consulta pública que va a tener 30 días corridos para participar en el fondo y comentar el programa de residencia de vida independiente y el modelo Casas de Transición a la Vida Adulta y Preparación para la Vida Independiente, que se va a, digamos que tenemos que empezar a operar este año. Por lo tanto, hay una consulta pública abierta, todo el mundo puede opinar y es primera vez que se hace para una modalidad específica algo así. Y en ese sentido pensamos que podemos tener bastante digamos, retorno y feedback respecto de lo que es este programa. Por último, no contestarle, sino que comentarle a la senadora Carvajal acerca de su preocupación. Nosotros quedamos bastante acongojados en términos de lo que fue el resultado, digamos, de las múltiples incorporaciones que habíamos pensado. La OLN tiene los recursos que están previstos y esos recursos no están limitados en el sentido, son pocos porque vienen del informe financiero, pero no hubo una rebaja en términos de los recursos a las OLN. Y por lo tanto en ese sentido estaríamos ok en el alcance que esto tiene. Desafortunadamente la glosa que conversamos con ustedes y que impulsamos de que los gobiernos regionales pudieran tener era simplemente agregar una línea que no se refiriera únicamente a los programas del Servicio de Protección, sino que en general a los programas de los niños. Eso no pasó, lo que es muy lamentable. Vamos a seguir insistiendo en que eso sea así y que los gobiernos regionales puedan tener la opción de incorporar, digamos, recursos en esto. En términos de las competencias de las OLN, tenemos bastante expectativa respecto de las precisiones que se hacen en el proyecto de armonización, que en la medida en que avance el proyecto de armonización podemos ser bastante más fuertes en términos de supervisión y otras funciones. Y lo que tenemos pendiente y que hemos estado, digamos que probablemente vamos a tener humo blanco, espero yo, a la brevedad,
es el tema de los coordinadores de OLN, que tienen que ser, que en el fondo puedan ser con responsabilidad funcionaria en forma y no como agente público en las comunas, y eso estamos ahí discutiendo alternativas de proyectos de ley, de un proyecto de ley corta en este minuto, porque ya no tenemos más tiempo, que en el fondo pueda regular esa situación, porque hoy día está siendo crisis a propósito de cambio de alcalde, que se van todos los funcionarios, los tribunales que se quejan de no saben con quién están hablando porque es un sujeto a honorario, etcétera. Eso es algo que probablemente vamos Ministra, perdone, pero dado la importancia que tiene la responsabilidad administrativa y además siendo una institucionalidad nueva, que yo tengo mis reparos, básicamente la politización de la contratación, que es un tema que no tiene que ver con color político, y lo otro, el tema de la ausencia de abogados, que se planteó aquí en la asociación, porque las OPD lo tenían y eso ayudaba muchísimo. O sea, el modelo OPD tenía sus dificultades, pero también tenía sus beneficios. Sí. ¿No es posible que el tema de la contratación de este coordinador se vea en el proyecto de administración si todavía no? ¿Usted que no nos da el plazo? Fernando puede contestar eso. Solamente respecto de los abogados, nosotros incorporamos para el año 2025 en las reglas técnicas de la OLN la posibilidad, sin ninguna dificultad, de poder contratar servicios jurídicos, disponerlo todo el tiempo o contratar servicios jurídicos, por supuesto, dependiendo de la cobertura. No es limitante y en ese sentido eso también es una buena noticia respecto de cómo poner esa función y esa tarea en la OLN. No sé, Fernando, si quieres. No, presidente, pues en términos de saludar también a todos los senadores. Respecto a su consulta, decidimos no incorporarlo acá porque implicaría modificar la ley orgánica de municipalidades y eso tiene varias complicaciones y por tanto excedería un poco la... No, perfecto. Sí, perfecto, pero terminamos con la senadora Carvajal y ya damos inicio a lo que queda del tiempo para todo lo que tiene que ver con las votaciones, decirle a todas las instituciones que hoy día estuvieron que vamos a darle instrucción, si le parece a los senadores, para que la Secretaría Técnica tome todo lo que ustedes vieron hoy día. La Secretaría Técnica está compuesta por todos nuestros asesores y el gobierno y vea que es posible de todo esto incorporar y darnos alguna respuesta el próximo lunes. ¿Estaríamos todos de acuerdo con eso? Ya. Entonces nos acordaríamos eso. Secretaría Técnica revisaría con el Ejecutivo lo que es posible incorporar en el proyecto de armonización. Nos damos por informados también de lo que ustedes han propuesto en la Comisión de Constitución del Senado respecto al otro tema que también discutieron. Así que damos la última palabra a la senadora Carvajal y cerramos el capítulo. Gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que aquí se hace muy necesario la presencia más definitiva y prioritaria del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí no hay excusa para no tomar esta bandera, y lo digo a propósito del asesor Carballo, en dos contextos. Lo primero, que hay que resolver la temática de cómo generamos potestades que hagan exigible esto a los municipios. Y una línea que a mí se me ocurre, y ahí va lo segundo, que se pudiera explorar, es con la Subdere. Yo creo que hoy día se puede generar un programa, la Subdere maneja muchos recursos que van enfocados directamente a los municipios, en donde puede ir un enlace, no sé de qué fórmula, y espero alguna propuesta del Ministerio de Desarrollo Social, ojalá pronto, para enlazar esto, y yo creo que ahí se puede avanzar, al menos en la plantilla profesional. Porque si un alcalde hoy día dice, no quiero el programa, no hay ninguna exigibilidad para hacerlo, no está dentro de su competencia. Entonces creo que a través de esa fórmula, como lo hicimos con el royalty a propósito de la equidad territorial, pudiéramos hacerlo también a través de la Subdere. Gracias. Estaríamos entonces a darle las gracias a ustedes por esta sesión y pueden venir como oyentes, obviamente, el próximo lunes, cuando ya vayamos cerrando el capítulo de qué es posible abordar de lo que ustedes nos han propuesto. Muchísimas gracias por lo que están haciendo y por el apoyo que han brindado este año a la Comisión de Infancia. Muchísimas gracias, presidenta y senadores y senadoras. Le damos la palabra entonces a la subsecretaria para inicio a las votaciones que correspondan a esta jornada. Le doy la palabra a la Secretaría para que nos informe en qué estamos. Presidenta, en la última sesión quedó pendiente la votación de la indicación 114, página 200 del comparado,
y la indicación 115, página 202 del comparado, ambas del Ejecutivo. Están proyectadas, muy bien. Le damos la palabra a la... Fernando, por favor. Presidenta y senadores y senadoras, esta indicación quedó pendiente dado que habían ciertas observaciones que se realizaron en la última sesión que tuvimos nosotros. Esta indicación lo que busca es incorporar mecanismos para el control de consumo de sustancias ilegales, por lo cual se introduce un examen aleatorio y en caso de resultar positivo, caer en causal de conducta indebida, no pudiendo seguir trabajando en las residencias o en organismos colaboradores, que tengan en aquellos casos en los que realicen labores de trato directo con los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, habían preocupaciones por ciertas palabras que estaban incorporadas y ciertas propuestas de texto que no parecían adecuadas, y por eso nosotros, como se observa acá, proponemos, entre otras cosas, eliminar algunos conceptos que preocupaban, como hablábamos de sustancias, hablábamos de la ilegalidad de la sustancia, hablábamos de, si puedo proyectar acá mejor para que se vea claramente. Para los senadores, esta es la página 200. Esto quedó pendiente. Sí. Nosotros... ¿Y usted nos trae otra propuesta, Fernando? Sí, exactamente. Este artículo, como señalaba, trata sobre la incorporación de el examen de drogas aleatorio para los funcionarios de los colaboradores acreditados. Estamos tratando de buscarlo, sí. Es artículo la 11. Espérese un poquitito. Es la 201. Aquí está. Muy bien, gracias. Sí. Sí. Estamos revisando el inciso, 1, 2, 3, en el inciso cuarto, que hicimos varias modificaciones en atención a los comentarios que recibimos durante la discusión, la última sesión. ¿Ya? Y este inciso nosotros proponemos que quede de la siguiente forma. También serán inhábiles para detentar el cuidado personal y o desempeñar labores de trato directo en organismos colaboradores acreditados los que tuvieran dependencia, eliminamos la palabra grave, como se propone, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y ahí decimos ilegales, lo eliminamos, dado que pueden no ser ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea un consumidor problemático de alcohol, y agregamos ahí o drogas. El servicio estará facultado para requerir una vez al año a los proyectos la realización de exámenes a uno o más miembros del equipo de forma aleatoria, de acuerdo al reglamento de la ley número 18.575. Estos exámenes podrán ser costeados con el aporte financiero del Estado siempre que exista disponibilidad presupuestaria. Eso es el inciso cuarto que proponemos. Y luego se añade este siguiente inciso, que es: si el resultado de los exámenes señalados en el inciso anterior es positivo, la persona a quien se le realizó aquellos no podrá seguir desempeñando labores de trato directo en el organismo colaborador correspondiente al configurarse una conducta indebida de conformidad con lo señalado en el artículo 160 del Código del Trabajo. Y esta sería la forma en que creemos se resolvería la preocupación de la redacción que existía en esto, entendiendo que no había un desacuerdo de fondo, sino que más bien de redacción. ¿Cuál es la postura de los asesores técnicos respecto a esto? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Habría alguna observación? Ahora, lo único que me preocupa es que no exista disponibilidad presupuestaria nomás, entendiendo que lo que cuidan no es una bodega de cosas, son niños. Nosotros conversamos con el servicio respecto a ese punto y consideraban que primero ya hay un sistema que ellos utilizan para este tipo de cosas que podría ampliarse para los colaboradores acreditados, y existirían recursos para poder hacer este tipo de procedimiento aleatorio en virtud de lo que nos informa el Servicio de Protección Especializada. Entendiendo que siendo un servicio tan importante, el Ministerio de Salud podría, digamos, ahí tener una alianza con la Subsecretaría de la Niñez para efectos de poder colaborar con estos exámenes. No, estoy solo haciendo una sugerencia porque no sé cuánto estamos hablando de recursos. Puede que el examen sea caro, no lo sé. Esto, digamos, no es que sea demasiado caro, es algo que se puede, digamos, se podría asumir con los recursos que tiene el servicio, que tiene recursos para sus propios funcionarios que están en trato directo. Hay que recordar que el programa 02 del servicio, todo se refiere a la administración directa en términos de familia de acogida y
y residencia. Entonces no nos parece que sea un gran problema, hay que ver bien cómo se redacta para que no digamos, esta es la propuesta de redacción. Además se incorporó que en el fondo los colaboradores podrían incluso hacer uso de los recursos que ellos tienen, así como hacen uso de recursos de indemnización, en fin, de lo que signifique el trabajo con el Código del Trabajo. Perfecto, entonces si no hay más observaciones podríamos, senadora Carvajal. Sí, solo por cuestiones de redacción, que no me resulta bien asimilable, donde dice labores de trato directo en organismos colaboradores. ¿Cómo se entiende? Labores en trato directo, entonces como si dentro de las tareas las funciones que se cumplen, hay personas que se dedican al trato directo con los niños, niñas y adolescentes, que es diferente, ¿verdad?, de aquel que... Exactamente, que en el fondo son aquellos que trabajan directamente, que se relacionan directamente con los niños, que no es todo el aparato administrativo, digamos, que aporta. Exactamente, son los cuidadores de trato directo. Sí. Ese es el concepto en la ley del servicio, de cómo se distingue entre alguien de trato directo y alguien que hace trabajo administrativo. Sí, no más que mi punto también tiene que ver con que debería ser para todos, digamos, no solo para aquellos. Sí. Y lo segundo, que no queda suficientemente claro si se refiere a sustancias psicotrópicas, pero cuando hablamos del alcohol, que yo puedo suponer que justifique, ¿qué pasa con el alcohol y cómo se prueba eso? No, yo lo sé, pero como dice acá, ilegales, sustancias estupefacientes psicotrópicas ilegales, más no habla del alcohol, digamos. Dice consumidor problemático de alcohol o drogas. Ah, va, es que exacto, exacto. ¿Y cómo se acredita eso? Con un test, o sea, con exámenes. Hay exámenes y lo mismo también que se van a hacer para exactamente. el otro, para ambos. Sí. Ya. Exacto. Solamente, senadora, si me permite aclarar el tema al agregar cuidado personal y no solo trato directo, estamos agregando a los directores o directoras de las residencias, que son, o sea, cuando un niño entra a una residencia, su cuidado personal queda a cargo del director o directora de esa residencia. Entonces, también están incorporados de forma explícita cuando decimos trato directo y cuidado personal. Ya. Formalmente cuidado personal. Cuando dice cuidado personal, claro. Entonces, diría que a propósito del alcohol, la alcoholemia. Sí, vamos a... Como esto es más general y el procedimiento no es... No, el procedimiento existe para ambas situaciones, tanto para el consumo, digamos, excesivo de alcohol como droga. Hay cuando alguien ingresa a trabajar al servicio en estas materias, ya hay un procedimiento de que ellos firman una declaración. Cuando se trata de estas funciones, ellos firman una declaración de que no son consumidores habituales ni de alcohol ni de droga, etcétera. Por lo tanto, este es un procedimiento que se basa en eso, en el fondo, no solo declararlo, sino que también verificarlo de forma aleatoria. Perfecto, entonces damos por cerrado el proceso, se comprendió, quedó muchísimo mejor la redacción y daríamos por aprobado, si están todos de acuerdo, con modificaciones. O sea, son hartas modificaciones. Sí, ahora puedo informar también oficialmente que el senador Durresti está reemplazando al senador Castro con un voto autorizado por su comité. Presidenta, la otra indicación que quedó pendiente está en la página 202, la indicación 115 de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente número nuevo. Incorpórase en el artículo 12, luego del punto final que pasa a ser coma, la oración vigente o prorrogado por resolución de urgencia. El colaborador acreditado no podrá negar la atención de un niño, niña o adolescente a quien la Dirección Regional le ha asignado un cupo, siempre que éste corresponda a la línea de acción del cupo asignado o en caso de no corresponder, cuando no exista otra oferta programática en el territorio de la misma línea de acción. Esto fue materia de un largo debate en la última sesión. Recuerden, yo entiendo el problema, porque no nos sobran espacios, digamos, para niños que hoy día están con problemas, ¿verdad? Pero yo hice el punto porque esto dice relación con que cuando no haya ninguna alternativa, podemos
estar uniendo niños de 4 años, de 5 años, con niños que han tenido problemas conductuales, digamos. Entonces, eso es lo que quedó pendiente ese día. Sí, senador Osandón. No, lo que pasa es que hablamos de los derechos, los niños, la protección, todo. No puede mezclar un niño con un, entre comillas, perdón, que suene feo, delincuente o que sea un victimario. O sea, no se puede. O sea, no es un tema de cupo, esto es un tema de... Porque eso es por un cupo arriesgar al resto. Eso no puede ser. Y lo otro que en la práctica, cuando usted le exige a una organización cooperadora o a quien sea que haga bien la pega, porque por ejemplo tiene 30 cupos y tiene la capacidad para 30, no le puede poner 40, porque si no al final lo va a hacer mal. O sea, esta estupidez de que no se puedan negar, me parece que no corresponde. No se puedan negar si no tienen cupo, pero no, eso es distinto. O sea, pero, obvio que si tienen cupo no podrían negarse, pero además a mí me preocupa no solo el cupo, sino que compartir un espacio con niños que tienen realidades muy diferentes y edades en donde... Es que aquí hay dos temas. Sí. Uno es el tema de que hay una entidad, lo que sea, que tiene, por ejemplo, 30 cupos y tiene equipo para 30 personas y no para 35 ni 40. Por tanto, si son 30, son 30. No es que no se pueda negar, sí se puede negar si no tiene cupo, porque si no, ¿dónde lo va a poner? Está perjudicando a los otros 30. Y segundo, que tampoco se pueden mezclar niños con problemas delictuales con niños que están siendo, porque hay una doble vulneración, o sea, lo estamos vulnerando dos veces. Le damos la palabra a la subsecretaria. Ahora, si todavía no hay una resolución para esto, seguimos con el resto de los artículos. Presidenta, nosotros hicimos modificaciones al texto para efectivamente poder ampliar, acotar el margen de discrecionalidad, por así decirlo, del servicio, ampliando el problema de la oferta a nivel regional y de ese modo evitar el problema que se plantea. Pero no se acordó y se entendía que con eso se resolvía la preocupación, dado que ampliamos en el fondo las posibilidades de encontrar oferta programática en el mismo territorio regional de la misma línea y evitar en el fondo el cruce de líneas que podría generar lo que se plantea, entendiendo que el servicio está desarrollando líneas separadas entre los distintos tipos de perfiles de niños. Sin embargo, no establecemos algo adicional a eso, dado que creemos que es preferible que no, sino que más bien acotar el ámbito y las posibilidades que tiene el servicio de buscarle cupo, por así decirlo, a un niño en una línea que no implique necesariamente el problema que se plantea. Y esa fue la propuesta de redacción que hacemos. Senador Osandón. Yo creo que esta cuestión tiene que quedar clarita. No se pueden mezclar. Así de claro. Que no existan, no se pueden mezclar. Porque en el fondo, si no hay cupo, no hay cupo. Que me dice la senadora Carvajal, me dice, suena razonable. Oye, y si no hay cupo, ¿qué hacemos? No, bueno, se buscará otra, pero... Ok, pero ese niño que puede ser una persona que haya cometido un delito, arriesga a todo el resto. No se pueden mezclar nomás. Así de claro. Si no hay cupo, no hay cupo. Es otro problema. Pero no le potenciemos el problema de un niño a 30, 40 más, pues. Y a la institución, porque al final otra cosa, cuando quede la grande en la institución van a tener todas las excusas del mundo para poder sacarse los balazos. ¿Por qué? Porque tenían personas que o sea, que tienen problemas distintos. Yo creo lo siguiente, aquí yo sé que existen derechos, ¿está bien? Pero aquí tienen los derechos de niños que no tienen problemas delictuales y derechos con los niños que sí tienen problemas delictuales. Pero el sentido común dice que no se pueden mezclar y que el gobierno y el Estado no los puede mezclar bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque está vulnerando los derechos de uno o de otro. O sea, por salvar los derechos de un delincuente, aunque sea un niño, pero que tiene problemas delictuales, está vulnerando los derechos de todos los otros niños que no tienen ese problema. Perdónenme, o sea, las realidades que se viven son brutales. Senador, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo fui la que pedí que revisáramos este artículo. Podemos hoy día, primero vamos a escuchar a la senadora Carvajal, vamos a escuchar al gobierno respecto de su redacción
Importante para los senadores que sepan que no hubo acuerdo de la Secretaría Técnica respecto a este artículo en particular, lo que implicaría que tenemos dos opciones. Terminando lo que estoy planteando, podemos votarlo y ver qué resulta, o simplemente esperar para la próxima semana y ver si buscamos alguna alternativa mejor. Le damos la palabra a la senadora Carvajal, que pidió la palabra. Sí, y porque es necesario, gracias Presidenta, es necesario aclarar lo que ha mencionado el senador Sandón, porque puede entenderse como, mira, da lo mismo donde esté. O sea, hay que hacerse cargo, para que escuche el senador Sandón, hay que hacerse cargo del diagnóstico. Hoy día tenemos niños que no tienen dónde ser resguardados, esa es la realidad. Niños que se quedan en el tribunal porque los jueces o las magistradas cuando determinan una orden y le dicen que no hay, los niños están ahí esperando hasta que cierre el tribunal y hay jueces que se lo han llevado para la casa. Esa es la realidad y para qué vamos a dar muchos más ejemplos. Segundo, aclarar que yo entiendo que si se le da la potestad a un organismo, que en este caso es la dirección regional, sabrá entender que buscará los mejores medios para que ese niño no se quede al arbitrio de cualquier cosa. Ahora, es evidente que no existe la capacidad, porque si no, no estaríamos hablando de falta de cupo. O sea, a mí me encantaría, y tal vez que puede sonar como una propuesta, que haya un espacio, como así dice, transitorio de urgencia, donde tenga una duración de, no sé, 48, 72 horas hasta que se reubique o se ubique en un lugar adecuado. Ese es el camino y eso es lo que quisiéramos que quedara estampado ahí. Y lo tercero, Presidenta, aquí tampoco generemos una caricatura de que todos los niños, yo no he visto nunca un niño de 6 años, 7 años, 8 años que esté sentenciado por crimen. Perdónenme, pero no es así. Hay situaciones complejas que hay que hacerse cargo en su dimensión, pero también exponer aquí, en el Senado de la República, que hay niños que son criminales per se, o sea, perdón, yo creo que hay que tener mucho cuidado. O decir, donde hayan delincuentes, perdón, pero yo tiendo a entender que cuando hablamos de hogares niños no son niños ni niñas delincuentes. Entonces, pueden haber características que son más complejas que otros, yo prefiero enfocarlo de esa manera. Y efectivamente que haya la suficiente responsabilidad de los organismos, en este caso la dirección regional, ¿cierto?, donde va a tener que asignar un cupo, primero para que el niño no se quede al desamparo de nadie, segundo para que quede sumamente bien resguardado y ojalá sea un espacio temporal donde no tenga a lo mejor condiciones de repente cuestionables que puedan hacer entender que ese niño puede incluso ser vulnerado allí. Ahí me quedo. A ver, antes de darle la palabra al senador Sandón, el tema es bien complejo. Yo solo quiero recordar que todo lo que vino, la revolución en el fondo de mucha política, yo diría, y nacional respecto del tema de los niños fue por esto. Fue justamente por esta, digamos, incorporación de niños que estaban privados de libertad con niños que eran pequeñitos juntos. Esto fue un escándalo que está escrito, que hubieron varias investigaciones y todo. Yo encuentro complejo el tema, no sé, porque vamos a seguir discutiendo, pero hay una redacción que claramente no dio cumplimiento a las expectativas de nuestros asesores, de todos al menos. Por lo tanto, podemos seguir haciendo el análisis o simplemente votar y cerrar con lo que resulte. Senador Sandón. Primero, yo no he hablado nunca de niños delincuentes per se. No pongan en mi boca cosas que yo no he dicho. Segundo, no dije per se, estoy diciendo que existen. Mire, no estoy estigmatizando, estoy hablando de la realidad. Yo tuve muchos problemas cuando estuve en Puente Alto en caletas, que habían caletas de niños de 10 años, que desgraciadamente eran pequeños, grandes hombres y eran delincuentes. Y atacaban con cuchillo y participaron hasta en una violación. Así que no me vengan con cuestiones porque conozco la realidad de las poblaciones. Sí, pero yo... ok, pero veo que usted no la conoce tanto porque está diciendo que aquí son niños. Claro que son niños, pero yo lo que estoy diciendo... Tengamos cuidado con el lenguaje, senador. Pues el lenguaje fue clarito. Yo dije que hay niños que tienen... Yo dije que hay niños que desgraciadamente son delincuentes y siguen siendo niños y siguen teniendo derechos, pero la vida los ha llevado a eso, desgraciadamente. Pero son súper peligrosos. Y esos niños que son peligrosos usted no los puede mezclar con los otros niños que andan jugando a las muñecas. No pueden. O sea, perdóneme, tengamos familias especializadas, pues, para ese tipo de niños. Tengamos residencias chiquititas transitorias, sí, pero no obliguemos a las organizaciones que están
con un sistema, de repente meter un niño que tiene esa realidad, que es realmente triste y todo, pero existe, aunque nadie se atreva a decirlo, en ese grupo, porque el daño que puede hacer es inmenso al otro grupo. O sea, estos derechos, o sea, o tenemos un trato especial con gente especializada para esos niños, está bien, pero obligar a las instituciones que no se puedan negar a recibir esos niños cuando no tienen cupo ni tienen la preparación, es una brutalidad para los que están en esa casa. Como alcalde conozco bien el caso, lo vi muchas veces, pero casos graves, ¿ah? de ataques de niños de 10 años que eran peligrosísimos, que usaban armas y todo, pero yo no estoy juzgando a esos niños porque son niños. Estoy protegiendo al resto y a esa institución que no está preparada para recibir ese niño, aunque sea uno. Entonces, a ese niño el Estado es el que tiene que hacerse cargo, el Estado. Y podemos preparar familias, pues, familias que estén preparadas para eso, para que no pase que se lo lleve un juez, pero no arriesguemos todo lo bien que se está haciendo en la otra institución, en las instituciones, por estos casos. No. Y no estoy, y le digo una cosa, que no estoy estigmatizando ni nada. Estoy hablando de una realidad que existe. Senador, yo creo que nadie de esta comisión podría estigmatizar, porque la verdad es que cada día más me convenzo que todos como sociedad somos responsables de la situación de los jóvenes que hoy día están vinculados al crimen. O sea, yo creo que eso no está en discusión. Y lo que quiero plantear es preguntarle a la subsecretaria si vale la pena esta discusión, pues yo voy a votar en contra del artículo así como está, porque por una cuestión moral no puedo hacerlo. Entonces yo creo que todavía debiéramos darle una vuelta más, no someter a votación este artículo y seguir con los otros. Yo solo una reflexión, senador Osandón, yo llevo tan pocos años, nunca fui diputada y la verdad es que cada vez que veo el presupuesto, y les pido un poquito de, si pueden escuchar un minuto como lo escuchamos atentamente, es que creo que a veces las discusiones del presupuesto en un país subdesarrollado como el nuestro son bien complejas. Todos necesitamos recursos, pero creo que sería muy importante que los próximos presupuestos tuvieran un orden de prelación. ¿Qué es lo más importante para el país? ¿Dónde están las prioridades? Porque así yo creo que al tener un orden de prelación sabríamos que al que menos hay que restarle recursos es a la infancia, porque de ahí depende todo el futuro. Por lo tanto, yo creo que el problema más grande no es que no tengamos recursos, es dónde colocamos los recursos, dónde colocamos nuestra capacidad de desarrollo, de trabajo, de creatividad, de todo. O sea, que se lleve un juez a un niño, por supuesto que es impresentable, pero también es impresentable que un niño que ha tenido una vida terrible y que hoy día es un delincuente lo juntemos con un niño que fue abusado, por ejemplo, por alguien de su familia que hoy día está en una situación muy vulnerable. Entonces, yo le propongo, si está de acuerdo, que sigamos con el próximo artículo y dejemos esto pendiente, por favor, porque por el momento quedaríamos en un empate técnico, porque con los 4 que estamos, pero no, pienso yo, o por lo menos no estamos de acuerdo. Sí, por favor, senador. Presidente, déjeme argumentar. No, a mí no me gusta la redacción. Respeto, estoy reemplazando al senador Castro. Me señalaban que estaban consensuados los artículos. Pero permítame señalar que la redacción, cuando dice el colaborador acreditado, no podrá negar la atención de un niño o niña adolescente a quien la dirección regional le ha asignado un cupo, siempre que este corresponda a la línea de acción de cupo asignado o en el caso no corresponda. Yo en esto me remito al principio de la especialidad. Cuando una entidad acreditada está trabajando con un determinado perfil, tiene un determinado trabajo, una determinada línea de acción, tiene a sus propios profesionales enfocados, su distribución hasta física de trabajo, él no podrá negar la atención. Yo creo que esto es una labor del Estado. El Estado tiene que proveerlo, pero no puede imponerle directamente
a alguien que dice no podrá negar la atención. Hay un principio básico de especialidad en materia de atención de niños, niñas y adolescentes. Entonces me preocupa esta redacción por los problemas que puede generar, por incluso las responsabilidades administrativas, responsabilidades penales, responsabilidades contractuales que se puede generar al no negarse. Tú no te niegas, efectivamente hay un mandato y eso tiene un conjunto de consecuencias. Entonces nosotros más allá de estar velando, que creo que lo que nos anima a todos es la protección de ese niño o niña adolescente, la protección de sus derechos, tú terminas, producto de esta redacción, que creo que no es feliz, terminas afectando el normal funcionamiento. Tenemos que compatibilizar de mejor manera los derechos de los menores, pero también con el proceso que se está llevando. Entonces, creo que se cuentan aquí casos brutales. Me tocó trabajar mucho tiempo con jóvenes infractores de ley, en la época en que había discernimiento entre los 16 y los 18 años, y creo que puedo contar experiencias brutales de contaminación o de no especialización. Todos los niños y niñas tienen yo creo que son rescatables y son atendibles, y tienen que ser atendibles todos, pero tienes que tener distintas fórmulas de trabajo, distintos equipos, distintos entornos para que eso sea efectivo y no simplemente decir, me aseguro el derecho. Yo creo que esto para el Estado es cómodo, no puedes negarte, pero tú no te estás haciendo cargo de lo que pueda haber ahí. Yo creo que puede haber una reacción más feliz, y yo lo que pediría que más que porque votar en contra tampoco es solucionar el problema. Tenemos que señalar que en este caso, cuál es el canal de derivación, y una derivación que sea efectiva y no simplemente sacarse el problema de encima y endosárselo a otro. Pero yo, en función del principio de especialización, creo que hay que darle una vuelta a la redacción. Vamos a cambiar acá. Primero, creo que está perfecta la intervención, en el sentido que requiere un mayor análisis y una mejora en la redacción, de tal manera que lo vamos a dejar pendiente. La 116, senador Osando, vamos a tener que retirarla porque era inadmisible, para no abundar, digamos, en la discusión, y pasaríamos a una última indicación que sí tiene apoyo de todas las partes. Y con eso damos por... Pero respecto de esto, es solamente para poner en contexto e incluso complejizar la conversación para efectos de la redacción del documento. Uno, ha quedado claro en la experiencia de que se necesitan espacios transitorios de urgencia y se está trabajando una modalidad en esa línea. Eso no estaba previsto así. Recuerden que la Ley de Garantía y la Ley del Servicio en particular parte de una premisa, ¿verdad?, de que, por ejemplo, para todos los niños menores de 4, todos son los que son de primera infancia, solamente las familias de acogida. Y hoy día estamos teniendo un problema muy severo con los niños recién nacidos, o sea, aumentaron al doble los niños abandonados en Casa Nacional en los últimos 2 meses, por razones que estamos estudiando. No podemos cerrar Casa Nacional asumiendo que el niño sale del hospital y inmediatamente hay una familia de acogida para recibirla, porque hay procesos intermedios que es necesario cuidar. Por lo tanto, esa es una primera cosa que habla la realidad. En términos de espacio transitorio de urgencia, también están todos los niños con problemas severos de salud mental, que salen, ¿verdad?, de un tratamiento o salen del hospital y no se puede inmediatamente reintegrarlos. No estoy hablando de personas con niños con conflicto con la justicia, sencillamente por razones de problemas de salud mental severos no pueden inmediatamente volver a la residencia como si nada hubiera pasado. Es necesario tener estos espacios intermedios, ya sea familia especializada o ya sea otro espacio, para terminar con la recuperabilidad, porque una cosa es la hospitalización y otra cosa es el periodo de transición entre la hospitalización y la integración de los niños a su contexto. Y tercero, solamente para poner que además hay temas de salud mental, no es solamente niños que tienen en el fondo un problema, digamos, de conflicto con la ley, son realmente tratamientos psiquiátricos muy profundos.
Del trauma complejo vienen buena parte de ellos también, a propósito de lo que estábamos hablando. Y lo tercero es que se resolvió, no recuerdo si el director del servicio lo planteó acá o no, o estamos fuera de tiempo, pero se resolvió adelantar el diseño de todos los programas. La ley del servicio definía un calendario para ir desplegando los programas en sucesivo. Y por lo tanto, por ejemplo, el programa de inimputables quedaba fuera de la lógica y teníamos que esperar 2 o 3 años para que llegara el programa inimputable. Por lo tanto, se tomó una decisión y la decisión es que se están diseñando, y esto tiene que quedar listo el primer semestre, todos los programas que contempla la ley. Uno de ellos es el programa de inimputable, que por la urgencia, me refiero a niños con conflicto con la justicia menores de 14. Todo lo que, o sea, hay una comisión de expertos que tiene que entregar en marzo una propuesta de programa de inimputable. Eso significa que niños que tienen ese tipo de conflicto, ese nivel de involucramiento, como el senador decía, con actos delictuales, no pueden, no deberían estar, digamos, con otros niños temporalmente. Puede ser que perfectamente se atienda la situación, etc. Por lo tanto, el programa inimputable, que no estaba previsto sino hasta el 2028 en el proceso, se va a adelantar a este año y vamos a ver ahí cómo eso puede funcionar. Lo que quiero decir es que la redacción de esto es crucial. No es la redacción de este artículo, de esta indicación es crucial, de manera de incorporar todas estas variantes, esta lógica de familias de acogida especializada para adolescentes y no solo para bebés, y todo lo que tenga que ver con salud mental al mismo nivel, digamos, de lo que tiene que ver con conflictos con la justicia, porque ese es el universo en el que estamos hoy día, que no se previó o no se vio, más bien dicho, necesariamente cuando se diseñó el servicio. Sí, solo un minuto, subsecretaria. Está claro que se requiere esa institucionalidad, incorporarla. Y lo segundo, dentro de los programas, yo creo que es muy necesario hablar de los programas de acompañamiento a las familias. No hay opción de que alguien se interese cuando hay, por cierto, y digo interés no en el sentido económico, sino en el sentido más puro y bueno, digamos, de que pueda hacerse de cierta manera responsable si no hay un acompañamiento profesional que esté designado y determinado por norma o por administración. Así que yo creo que absolutamente. Y si ese programa existe, yo igual me gustaría conocer los alcances, por cierto. Presidenta, sí. Solo brevemente, no es que el programa de familia de acogida especializada como tal hoy día exista, tenemos unas propuestas de diseño respecto a eso. Ahora, eso necesariamente pasa por digamos, un presupuesto que no es el presupuesto de la familia de acogida regular, pues eso podría mantenerse en otro ámbito, pero si queremos este tipo de especialización, requerimos sacar unas cuentas distintas que son las que estamos sacando respecto de cuánto realmente vale esto. La indicación que sigue, ¿es una indicación que se puede votar ahora o simplemente la dejamos para el lunes? 117. ¿Ya? Ya. Sí, dicen que tienen acuerdo. Hay acuerdo en la 117, si puede dar lectura, por favor, la Secretaría, y procedemos a la votación. Presidenta, la indicación 117 está en la página 203 del comparado y es del Ejecutivo. La última. Para modificar el Estamos de acuerdo. 2 del numeral 5, reemplazando la frase deberán solicitar al juez de familia competente el acceso a la información que conste en el registro o en las carpetas individuales, en conformidad al artículo 64, inciso 3 de la Ley 21.430, por accederán al registro y a las carpetas individuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 21.430 y demás normativas vigentes. Si puede dar una breve explicación, Fernando, antes de pasar a votar. Presidenta, no. Acá adecuamos el contenido del artículo 64 de la Ley de Garantías anteriormente para hacerlo concordante con la normativa de datos personales, y este sentido la modificación. Armonización total. Sí, me di cuenta. Así que si no hay ninguna objeción, pasaríamos a acordar una votación
económica, ¿estamos todos de acuerdo? Solamente plantear antes de terminar, agradecer a todos la paciencia, ya queda poco, lo que queda no es un tema complejo, decirles que estuve en la Fundación Mi Casa con un hogar de niños que son de 0 a 2 años, niños que están la gran mayoría para adopción, y me queda una duda que podamos conversar después, porque la institucionalidad pública recibe más recursos que estas organizaciones y de alguna manera, y está bien, yo haría lo mismo, piden apoyo, o sea, la comunidad ayuda con lo que falta. Entonces, yo creo que es un tema que sería bueno que en algún minuto, antes de terminar esta ley, lo conversemos. Lo que sí me queda claro que si yo, no sé, tuviera mucho dinero, la primera cosa que haría sería aportar a los temas de infancia, porque creo que hay un déficit gigantesco de apoyo, de recursos, y la verdad es que no sé cómo ha logrado subsistir el sistema, principalmente por mucha buena voluntad, muy buenas personas que trabajan en el sector público y también en el privado para sacar adelante esto, porque las necesidades son tremendas, el costo de la vida ha aumentado, y esto mismo, digamos, las familias de acogida que requieran una especialización implica más recursos para capacitarlos. Senadora, solamente brevemente, está licitándose ahora un conjunto programático que viene con el reglamento de pagos 2. El reglamento, no digo que con esto se resuelvan los problemas, pero el reglamento de pagos 2 incrementa de forma bien sustantiva la subvención, el traspaso, el traslado de recursos a los organismos colaboradores, número 1. Vamos a ver cómo eso funciona. Nunca es suficiente, pero hay un incremento más o menos importante. Segundo, los costos del sector público hay que leerlos, y es bueno que lo conversemos en otro momento, hay que leerlos como que el personal que trabaja en la residencia es funcionario público. Por lo tanto, tiene unas normas en términos de, no es que se le traspase a la residencia una plata, sino que en el fondo se pone en operación un servicio de forma directa que está reglado como funcionario público. Entonces tiene otro lío que no quiero señalar ahora, tiene otras características, no son comparables. Y yo creo que eso es bien importante digamos, de tener en consideración al momento de los análisis, ¿no? Esto no significa que sea bueno o malo. Es bueno que nosotros como digamos, participantes de esta comisión tengamos claro eso para poder también responder y frente tercero, a la duda. senadora, no es para discutirlo ahora tampoco, pero lo pongo sobre la mesa. Cuando se definió hace mucho tiempo y no se cambió, cuando se cambió lo del servicio, el concepto de organismo colaborador, para la ley, un colaborador es eso, no es un ejecutor, digamos, es un organismo colaborador. Y entiendo que eso se podrá conversar en otro momento, porque ha sido una disputa, digamos, desde el 94. No, y no hemos cambiado ninguna 2 leyes que hemos visto ahora. El organismo colaborador se supone que colabora con el Estado, no es un ejecutor del Estado. Y esa palabra es la que cambia. Aquí dimos el clavo, ahí está el tema. Ya, muchas gracias a todos por su presencia. Sin más que tratar, se cierra esta sesión.